Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes, pero también gracias por cada uno de ustedes que cada semana tiene la oportunidad o se da la oportunidad de meditar con nosotros la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo ahora en el capítulo 6, ya estamos avanzando en nuestro estudio del Sermón del Monte. La semana pasada hablamos de la primera parte de lo que es la oración y mencionamos los versículos del 9 al 15. Hoy vamos a continuar este tema acerca del poder de la oración en secreto. Y es que la oración en secreto es la base de nuestra vida espiritual. No podemos vivir sin estar manteniendo una comunión con nuestro Dios, una comunión íntima, una relación personal con Él, con el Señor. Tu lectura de la palabra de Dios y tu oración es lo que hace esa relación, esa comunión. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y ese Dios poderoso, ese Dios vivo, que es real, lo podemos constatar a través de la bendita palabra de nuestro Dios cuando hemos orado y le hemos pedido, hemos clamado, hemos estado en su presencia y de repente abrimos la Biblia y no como adivinación, no esa práctica de abrir la Biblia donde sea y donde abra, allí te está hablando Dios. Algunos así lo hacen, pero yo lo veo personalmente más como adivinación que otra cosa. No, es más bien en un estudio sistemático, en una lectura sistemática de la palabra de Dios, en esa lectura diaria, cotidiana que tú tienes con Dios, allí es donde Dios te va a hablar. No a donde abra tu Biblia, no donde caiga en ese momento, no donde te atreviste a abrir tu Biblia después de meses o de años que no la has abierto y ahí te va a hablar Dios. En su gracia, en su misericordia, tal vez lo haga una vez, pero no siempre, porque a Dios no le agradan esas prácticas. Dios quiere en realidad formar en nosotros disciplinas, quiere formar en nosotros hábitos, que nosotros estemos habituados a hacerlo. Incluso cuando el Señor Jesús se refirió a los judíos, enseñándoles precisamente en este Sermón del Monte, les dice: cuando ores, entra en tu aposento. Está hablando de una relación ya, una costumbre ya de estar orando, de buscar a Dios en oración. Más adelante hablaremos del ayuno y también les dice a los judíos: cuando ayunéis, quiere decir que ya había una costumbre de ayunar. Lo único que está haciendo el Señor es corrigiendo la forma, la motivación del corazón. Pero eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que estemos formando hábitos espirituales. Allí en Mateo capítulo 6, versículos 9 en adelante, se nos habla primeramente de que la oración lleva un orden. Y empezando en el versículo 9, la palabra de Dios nos habla acerca de cómo es que la oración siempre se va a hacer en el nombre de Jesús. Siempre la oración será en el nombre de Jesús. Incluso empezamos a leer el versículo y empieza hablando el Señor Jesús acerca del Padre Nuestro, lo que muchas personas tristemente han tomado como un rezo solamente, como para repetir, y no meditan en eso, no se ponen a pensar en cada palabra, en cada frase que el Señor expresó, sino solamente lo repiten cotidianamente, constantemente, sin pensar, sin meditar, y eso tampoco le agrada al Señor. Incluso en una de esas porciones nos dice que no hagamos vanas repeticiones. Pero empieza diciendo ahí, en el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto es lo primero que debemos aprender. La oración lleva un orden, y lo primero que debemos expresar al iniciar nuestra oración es Padre nuestro. Ya hemos aprendido cómo Dios se ha manifestado hacia nosotros como un Padre, cómo es que nuestro Señor Jesucristo lo vino a presentar precisamente así, como el Padre celestial, como el Padre que está dispuesto a bendecir, a ayudar, a contestar nuestras oraciones
y a levantarnos, a fortalecernos y a darnos bendición. Qué precioso es nuestro Dios, el Padre eterno, el Padre que está cercano, no lejano, aunque la Biblia dice el Padre celestial, pero la forma en que nuestro Señor Jesucristo lo presenta es ese Padre que está atento siempre a ayudar, a bendecir, a fortalecer. Así que nuestra oración siempre irá hacia el Padre y lo haremos siempre en el nombre de Jesús, siguiendo también las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo cuando en el Evangelio de Juan dice, pidan en mi nombre, pidan en mi nombre, y en varias ocasiones lo repite. Así que conjugando estas cosas, nuestras oraciones deben iniciar siempre hacia el Padre, siendo dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. El versículo 9, ahí mismo, pero la segunda parte del versículo dice, santificado sea tu nombre. Esto nos habla de que debemos glorificar a Dios, debemos exaltarlo, debemos reconocer su grandeza, sus atributos, lo bueno que Él es, lo amoroso que Él es, pero también debemos reconocer cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él. Todos sus atributos los podemos reconocer aquí en este tiempo de glorificar al Señor. Nos dirigimos a Él en el nombre de Jesús y reconocemos sus atributos. En tercer lugar, la oración se hace para pedir que el reino de Dios se establezca en la tierra. El verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oiga y ponga mucha atención. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando el tipo de gobierno que establece Dios. No es democracia, no es por votos, no es porque si me parece a mí o no me parece, no es porque yo quiera o esté a favor o más bien mejor no, estoy en contra. No, en realidad Dios no está pidiendo el consentimiento nuestro para hacer lo que Él quiere o para hacer su voluntad. Más bien, nuestra oración debe ser para someternos nosotros, nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra voluntad, debemos someterla a Dios, al reino de Dios, al gobierno de Dios. Así que debemos aclarar esto. El gobierno de Dios no es una democracia. Tristemente, en algunos lugares hemos visto cómo problemas dentro de la iglesia vienen a destruir obras o iglesias porque sencillamente se tomó en cuenta la democracia y quienes opinan, quienes levantan la mano, no andan en el Señor, no andan en el Espíritu, no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces su sentir es contrario a lo que Dios quiere. Entonces su manera de manifestarse en cuanto a lo que ellos desean es contrario a la voluntad de Dios y por consiguiente la obra se destruye. Entonces debemos aprender que esto es algo muy, muy importante. Al orar, nosotros no vamos a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Dios no es como el genio de la lámpara maravillosa que se nos aparece y sencillamente te dice, pídeme un deseo y yo te lo voy a conceder porque tú eres mi amo. No, no es así. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios no está ahí para hacer nuestra voluntad. Nuestra oración no debe ser para cambiar la voluntad de Dios, sino más bien nuestra oración debe ser para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso es bien importante meditar en cada parte, en cada porción de lo que es el Padre Nuestro, porque estamos aprendiendo estas cosas. Muchas veces hemos orado, muchas veces hemos pedido y por no tener la instrucción adecuada, hemos pedido mal, hemos pedido con arrogancia, hemos querido someter a Dios a nuestra voluntad, hemos querido que Dios haga lo que nosotros queremos y no nosotros hacer
lo que Él quiere. Y por consecuencia, cuando vemos que Dios no ha respondido nuestras oraciones conforme a nuestro deseo, lo que hacemos es enojarnos con Dios, molestarnos con Dios, amargarnos con Dios o irnos de la iglesia porque pensamos que Dios sencillamente no escucha nuestras oraciones. Sin embargo, no es así. Tenemos que aprender que la oración es para someter mi voluntad a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, la oración se hace para pedir provisión diaria. Sí, tu oración será más intensa cuando puedas sentir la necesidad de algo o por algo. En el verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aunque aquí se está hablando específicamente de la provisión, hablando de la comida, en muchos hogares, en la mayoría de los hogares, en este siglo XXI, en este tiempo de la historia, en nuestro país, hay abundancia. Sí, la gran mayoría tiene de más para comer. Tiene para comer tal vez no solamente en la semana, sino tiene asegurada su provisión para el mes, aún a algunos otros para años. Hay mucha bendición. Es cierto, hay lugares recónditos, hay lugares alejados, hay lugares en la periferia de las ciudades donde hay gente muy pobre, donde hay gente que tiene mucha escasez y que a lo mejor su oración será diferente a la oración de una persona que tiene todo para comer hoy o durante una semana o durante un mes. Y esa oración de esa gente que está en condiciones paupérrimas, en condiciones de extrema pobreza, tal vez encuentre una pasión al orar intensamente cada día por el alimento de ese día. Pero una persona que tiene abundancia, una persona que tiene asegurada su provisión para una semana, un mes o tal vez un año o más, no nos imaginamos cómo sería su oración. Pero creo que aquí en este punto, hablando de las necesidades personales, es donde podemos meter algunos otros problemas o algunas otras situaciones que llegan a nuestras vidas. Tal vez tu mayor problema no sea qué vas a comer hoy, pero tal vez tu mayor problema sea tal vez que un hijo se haya ido de casa, que el marido esté en adulterio, que tal vez tengas algún problema de carácter y te hayas enojado, molestado con tu hermano o con algún familiar o un amigo. Tal vez cosas así pudieran venir a ser necesidades que en este punto podemos meter delante de nuestro Dios, podemos presentar delante de nuestro Dios. A veces hay necesidades, no necesariamente de comida, pero sí por una casa, por un negocio, por un trabajo mejor pagado, a veces por tener hijos, porque hay matrimonios, desgraciadamente en nuestros días, muchos matrimonios que no pueden tener hijos. Y cuando han pasado años de matrimonio y se dan cuenta que no pueden procrear, hay una gran necesidad dentro de ellos de poder tener un hijo. Y cuando se encuentran estas condiciones, no necesariamente de falta de pan o falta de comida, pero sí por algunas otras razones hay necesidad, hay problemas o hay situaciones difíciles. Es entonces donde podemos venir al Señor, no como un caso esporádico, sino en nuestra oración cotidiana, venir, llegar delante del Señor y exponer nuestra necesidad. Y lo haremos con mucha pasión porque es algo que estamos sintiendo, es algo que estamos viviendo, es algo que estamos pasando. Y cuando eso sucede, podemos derramar nuestras lágrimas delante de Dios, como dice el escritor del primer libro de Samuel, hablando de Ana que estaba orando allí en el templo pidiéndole un hijo a Dios. Dice la escritura que ella estaba derramando su alma delante del Señor. Y eso es lo que podemos hacer constantemente, cotidianamente, cuando tenemos un problema. De repente surgen problemas.
no los hemos llamado, sencillamente han llegado y tenemos que enfrentarlos. Problemas de todo tipo, problemas a veces financieros, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con el esposo, con la esposa, problemas, no sé, judiciales tal vez. Hay personas en que las inculpan de cosas que no cometieron, son encarcelados, apresados, y después los familiares tienen que moverse, buscar un abogado y cosas por el estilo. Pero cuando llegan estas situaciones, entonces podemos venir al Señor porque ya tenemos un hábito de oración. Entonces, inmediatamente que llega el problema, lo primero que hacemos es buscar a Dios. Cuando alguien no tiene el hábito de oración, llega el problema y no le importa. No le importa buscar a Dios, le importa tal vez su problema, se adentra en ese problema, se mete en ese problema, es afectado en ese problema, pero no viene con su problema a Dios, porque no tiene el hábito de orar. Por eso es bien importante iniciar ese hábito de oración. En quinto lugar, la oración se hace también para pedir perdón por nuestros pecados. El versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración entonces debe ser también con este propósito de perdonar o de pedir perdón primeramente por nuestros pecados, pero también estar dispuesto a perdonar a aquellos que nos hicieron algún daño. Esto es bien importante y va ligado a lo que dice los versículos 14 y 15, cuando la palabra de Dios dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que aquí tenemos bien claro este asunto. Es necesario que cuando venimos a Dios en oración, cuando nos acercamos a Él en oración, podamos limpiar nuestro corazón, podamos decidir en nuestra vida perdonar a aquella persona que nos ha hecho algún daño. Desgraciadamente, en el transcurso de la vida, en la comunión con otras personas, en nuestra relación con otros, nunca falta quien te ofenda o quien nos ofenda, queriendo o no queriendo, porque si llegamos a preguntar alguna vez cuántas veces nosotros hemos ofendido queriendo ofender a otro, todos vamos a decir que no, nadie nunca ha querido ofender a otra persona. Se ofendió porque quiso ofenderse, se ofendió porque es inmaduro, se ofendió porque sencillamente no entendió las cosas. Pero no queremos aceptar que nosotros voluntariamente hemos ofendido a otra persona. Y lo mismo pasa con la otra persona, aquella que está enojada o molesta contigo. Lo mismo sucede, tú le preguntas si quiso ofenderte y va a decir lo mismo. Así que, tomando en cuenta estas cosas, tenemos que buscar a Dios y pedir perdón primeramente por nuestras faltas, por nuestras fallas, por nuestros errores, por las ofensas que hemos cometido a otros, a veces sin saber, a veces sin enterarnos, a veces, muchas veces sin querer, pero lo hemos hecho. Es necesario entonces pedir perdón. Y luego, buscar a Dios en oración para pedirle fuerzas para ir y declararle a esa persona que le hemos perdonado o que también nos perdone. Es muy importante entonces buscar a Dios en limpia conciencia. Y es tan importante que dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar nuestras ofensas. Así que es muy importante que nosotros estemos dispuestos a perdonar a la otra persona. Ahora, muchas veces declaramos con nuestros labios después de una prédica como esta, después de una meditación en la palabra de Dios como esta, declaramos, Señor, yo perdono a tal persona por el daño que me hizo. Pero nos quedamos así. Y pasa tal vez un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, vuelves a escuchar algo acerca del perdón y vuelves a orar tal vez y a decirle, Señor, yo perdono a la persona que me hizo este daño, y te quedas estancado en eso.
De repente ves a esa persona y te das cuenta que todavía hay algo dentro de ti, todavía hay algo de enojo, algo de ira, todavía hay cierta amargura en contra de esa persona. ¿Cuál es el punto? Después de que has declarado que lo perdonas, ahora empieza a bendecirlo. A través de tu oración, pide a Dios por esa persona, pídele al Señor que Él lo bendiga, que le ayude en sus proyectos, que lo guíe en cuanto a su palabra, que Él también pueda conocer a Jesús si es que no le conoce. Y si ya conoce a Cristo, que Dios le pueda dirigir en las cosas espirituales, a que Él sea obediente también a la palabra de Dios. Bendice a esa persona. Y si tú bendices a esa persona, tu corazón va a ser limpio completamente, totalmente, restaurado en su totalidad. Así que, en quinto lugar, debemos buscar a Dios, o en sexto lugar, debemos buscar a Dios en limpia conciencia. Y para terminar esta sección, podemos regresar al versículo 13, donde nos dice la palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esta palabra resalta: y no nos metas en tentación. Y si bien es cierto que la palabra de Dios en otras ocasiones dice que Dios no tienta a nadie, eso es ciertísimo. Y el apóstol Santiago nos aclara en su carta que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia?
y al final los hacían huir. Jesús. Amén.